En su campaña, el hoy presidente Gustavo Petro propuso unos cambios, pero esos cambios no es que Petro los haga y ya, no es que es un trasteo de cámbieme este colchón de aquí para allá, no. Esos cambios se tramitan al interior del Congreso de la República y también se presionan o se empujan con movilización social. Hoy vamos a conversar con el senador Wilson Arias sobre la reforma laboral y cómo los trabajadores, que van a ser los mayores beneficiados de la reforma laboral, también deberían estar pendientes, ojitos, para ver cómo apoyar a que esta reforma pase. Trabajadores, trabajadores informales, aprendices del SENA, sociedad en general, porque el país tiene que cambiar y eso se logra desde las calles y desde las instituciones. Vamos a ver la entrevista. ¡María, un aplauso! La parte vegetariana. Sí, ¿Cuánto? La situación actual. Uno de los hombres que más ha luchado por los derechos de los trabajadores en Colombia, desde el SENA, desde las calles, desde el movimiento social y hace muchos años también desde el Congreso. Estamos con Wilson Arias, senador de la República en la Comisión Séptima. Senador Wilson, ¿cómo estamos? Aquí no, qué gusto verte, ve. Hace ayer no nos veíamos presencialmente, Sí. te he estado siguiendo mucho y aprovecho para repugnar toda la persecución que te están haciendo y te decía algo que también es cierto. Bueno, lo dice la gente, pues en dichos hasta medio, ¿no? Eso de que, ¿cómo es que al fruto que más le tiran piedras sea el que mejor, no sé Sí. qué? A un árbol sin frutos, perdón, no le tiran piedras. Pero más allá de eso, sí, es repugnante lo que pretenden hacer, pero al mismo tiempo darte nuestro acompañamiento y fortaleza y aprovechar para rechazar eso tan terrible que es la política desde la ultraderecha de estigmatización y persecución, hermano. Cuando la derecha no es capaz de confrontar con ideas, se va a los señalamientos, se va a las amenazas, pero aquí seguimos desde las ideas siempre y por eso estamos acá para conversar, Wilson, reforma laboral. Una de las reformas más queridas, más deseadas, ni siquiera por la gente que votó por este gobierno, sino hace años se viene hablando en Colombia de precarización laboral. Reforma laboral. Reforma laboral. La reforma laboral. La reforma laboral. Reforma laboral. ¿Qué está pasando con la reforma laboral? ¿Dónde está en este momento? ¿Y cuáles son las perspectivas de que la reforma laboral salga adelante? La reforma laboral ha salido de Cámara de Representantes en su segunda versión porque hubo una inicial, entonces este nuevo momento sale de cámaras y va a Senado de la República, Comisión Séptima, donde ya aterrizó, ya tiene ponentes, ya tiene ponencias, radicamos del Pacto Histórico una ponencia. Creo que hay una gran expectativa. Hay una campana de silencio desde el establecimiento para que no se hable del tema, pero vos ves, y aún la gente de otras denominaciones contrarias se arriman a preguntarle, Wilson, ¿cómo va este tema? Bueno, hay mucho interés en ella, de modo que vamos a ver que yo creo que está algo así como en tensión. Las mayorías del Congreso, que siempre han estado en este periodo, más que en otros periodos, y algo así como un clamor popular que también le toca la puerta a los parlamentarios. Lo digo por lo de la Comisión Séptima. Venimos de una audiencia de Cali y volvemos a otra, y lo que siento es que la gente le está tocando la puerta, a veces la puerta de la casa al congresista con firmas diciéndole queremos reforma laboral, de modo que esto se pone cada vez más interesante. Y es que por eso a veces yo no lo entendía incluso tanto antes de ser concejal, pero el papel de la movilización social en épocas donde se están debatiendo grandes temas es fundamental. Yo una vez estaba en el Congreso, te cuento, y había un congresista de derecha que estaba afuera hablando con un asesor, yo lo vi, preguntándole cómo está la plaza, porque ese día había una movilización y él tenía que entrar a hablar al Congreso. O sea, más o menos van midiendo el aceite de cómo va la calle para saber si lo que dicen es más o menos popular, y ahí se ve la importancia de que la gente apoye. En el Congreso hay unos votos, pero en la calle tienen que haber muchos más. Pues yo lo he sentido muy directamente. Nosotros hemos acostumbrado del SENA a hacer como memoriales al Congreso por distintas razones. Y esta vez los muchachos se metieron al Congreso de la República. Y hermano, llevaban firmas de pueblos. Yo no sabía lo que estaba pasando. Entonces, el representante de la Cámara de un pueblo de 30.000 habitantes le llevan 5.000 firmas y dice, uy, esto es una condenación tremenda. Y los muchachos la recogen. Pero además tocan la puerta del congresista. Además, otra cosa, los representantes de la Cámara están vinculados por 1000 razones a la cuestión territorial. Sí. El senador a veces se va a vivir a Bogotá, pero en la Cámara y aún también en el Senado logra el eco, se siente, no solo por la gran movilización, sino por como que esa labor, ¿no?, de hormiga de mucha gente
buscando al familiar, buscando el espacio social, de modo que yo le asigno una importancia capital a la movilización social y al activismo social, que no es solamente la marcha, sino también la recolección de firmas y la movilización de opinión. Wilson, pero hablemos del tema de fondo, invitados también a que dejen en los comentarios cuáles son sus dudas frente a la reforma laboral. Hoy, la reforma laboral, la segunda vez que se presenta, la primera vez la tumbaron, entiendo. Sí. La segunda vez que se presenta, ya pasó por Cámara de Representantes, va para Senado. Si el día de hoy se aprobara la reforma laboral, ¿qué sería distinto mañana en Colombia? En la ley y en la realidad. ¿Cuáles son los cambios que la gente debería conocer sobre la reforma laboral? Bueno, yo creo que como un gran capítulo, recuperar lo que nos quitó Álvaro Uribe un día de una noche por allá de la ley 789 de 2002. ¿Qué significa eso? Bien entradito, entró pero con el machete. Durísimo. Una gran correlación de fuerzas favorable a él, la aprovechó para apretar al pueblo. Como Milei en Argentina, con los recortes con la motosierra. Fue la experiencia que siempre hemos tenido cuando los de derecha ya con esa fuerza nos quita derechos. Y entonces, por ejemplo, 3 o 4 cosas de esos días, bueno, los recargos nocturnos, los dominicales, los festivos, digamos, ese capítulo de arrebatarle literalmente, de poner la noche a empezar más tarde como una maniobra, de aumentar la plusvalía absoluta para que mis compañeros dirigentes sindicales lo recuerden, porque esto es muy bacano también para poner en otros planos. Es decir, vos aumentar la productividad y estamos aumentando la plusvalía relativa. El empresario gana mucho más, pero la absoluta es una vergüenza que se haga en este siglo y fue aumentar el día. Bueno, de esos 3 o 4 asuntos, adicionalmente, muy importante las formalizaciones. Nos dice, ¿genera empleo? Bueno, el empleo se genera con un conjunto de políticas, pero cuando hablamos de formalización, que es muy importante, ¿por qué razón aquí no? Para mencionar, cuando decimos que van a ser decenas de miles de nuevos muchachos de aquí de Medellín, pero en el país probablemente son 350.000 aprendices que al laboralizarse se formalizan y de esa manera, bueno, está en la duda si se llama formalización, pero cuando se laboralizan, por ejemplo, aportan al régimen pensional. Y cuando aportan las pensiones, nos estamos mejorando el sistema pensional de todos, porque está en discusión que con la pérdida de la tasa de natalidad, los regímenes pensionales se puedan perder a futuro. De modo que le veto varias. Formalizar a los muchachos y que la cuota de monetización que pagan las empresas por ese concepto se convierta en apoyos a los muchachos también. Es como una especie de sumas que significa una laboralización de la juventud muy importante. Pero también, por ejemplo, las trabajadoras domésticas, centenares de miles, entonces ya tenemos varios centenares de miles que sumando van formalizando y tienen el mismo propósito. Queremos insistir también en el sector rural. Varios parlamentarios han dicho no podemos perder la oportunidad de que también se le permita que, entre otras cosas ha dicho el presidente de la CUNA, que es verdad, los tienen bajo un régimen ilegal realmente, de modo que, digamos, legalizar entre comillas, por ahí a formalizar, también es llevar a esos regímenes mucho más trabajadores y hacer lo que llamamos trabajo decente, es decir, también por la dignificación de las condiciones laborales debe hacerse, de modo que, como ves, es un abanico de muchas medidas que van a servirle mucho a la clase trabajadora colombiana. Además, porque hoy podemos saber, Wilson, 23 años después, que Álvaro Uribe le mintió al país. Álvaro Uribe es tal vez el enemigo político de los últimos décadas más grande que tienen los trabajadores en Colombia. El mayor enemigo de los trabajadores es Álvaro Uribe, que Álvaro Uribe decía, es que en Colombia lo que hay es mucho descanso. A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño. Es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos. Es que en Colombia estamos cansados de descansar, estamos cansados casi que de los derechos. Y él decía una cosa, y esto quiero que quede muy claro, y es que la reforma laboral, la ley 789 del 2002, quitándole derechos a los trabajadores, iba a aumentar el empleo e iba a aumentar la formalización. Y las estadísticas hoy nos dicen que eso no es cierto, que Álvaro Uribe lo que hizo fue precarizar el trabajo, quitarle derechos a los trabajadores y que no aumentó en las medidas que se supone que aumentar. El empleo, la formalización laboral, así que, y eso hace que aumente la precariedad, que la gente tenga menos plata, que haya más empleo informal, que haya más personas en el centro vendiendo chitos, que haya más personas en los semáforos y menos garantías laborales. O sea, hoy podemos decir que eso no es como una especulación, sino que Álvaro Uribe le mintió al país y su reforma laboral fue horripilante para los trabajadores de Colombia.
Digamos que desde lo conceptual y desde lo teórico nunca tuvo la razón y yo no me voy a ir a John Maynard Keynes de nuevo, inclusive a Adam Smith, David Ricardo, Carlos Marx. Eso es una discusión muy interesante, pero la dejo allí para decirles. Lo que dice aquí no es cierto. Mirá lo que está ocurriendo ahora aquí, ¿no? Nos decían que se aumentaba el salario mínimo de la manera tan desproporcionada como ha aumentado. Ahora vamos a ver qué significa eso. Inmediatamente la inflación se disparaba y el desempleo crecía y la informalidad se abultaba. Lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario en Colombia, en México, en España, y es esto. ¿Vos te acordás que Duque nos dejó el salario mínimo en $1.000.000? $1.000.000, ahí está para que lo recordemos. Sí. Prometió más salarios, menos impuestos y nos iba a meter una reforma tributaria en medio del COVID, todo lo que vos querás, faltoneó, pero al final dijo, dejemos esto en $1.000.000 para que el país se acuerde. Bueno, muy bien, lo aplaudimos. $1.000.000. ¿En cuánto va el salario mínimo ahora? 2 años. Va en 1.425.000, es decir, ha aumentado el 42% el salario mínimo en Colombia. ¿Y pasó lo que dijeron ellos? ¿No fuimos al despeñadero? No. ¿Qué pasó con la inflación? Bajó como del 10 y pico % al 5.2 y antecitos de que se fuera Duque, el pico de esa inflación llegó a 13.1, de modo que antes de irse estaba en 13.1 y ahora va en 5.2. Sí. No ocurrió lo que dijeron. En desempleo bajó, llegamos a 10.2, en diciembre estuvo en 9.1, después de estar como en el 12% en esas épocas. Es decir, lo que ha estado ocurriendo es que no se confirma lo que ellos advertían. Lo que está ocurriendo es que se confirma lo que dijimos nosotros aquí, no todo el tiempo. Dijimos, si a la gentecita le dan más ingreso disponible, la gentecita compra, por Dios. Uy, doctor, qué razonamiento. Bueno, eso no es lo mismo. Entonces, todo eso lo hace todo el mundo. No, no es verdad. La oligarquía y la burguesía normalmente lleva la plata para paraísos fiscales. No, es verdad. Tiene un efecto, eso le llaman los economistas el efecto multiplicador. Tiene un grandísimo efecto multiplicador entregarle al Juan Pueblo, eso lo decía Keynes de nuevo, para que tenga más ingreso disponible y aumente la agregación de demanda. Eso es lo que diría un académico. Bueno, para que la gente compre, parce y los empresarios vendan. Eso es lo que está ocurriendo ahora, pero les decía, anda a mirar el discurso de Pedro Sánchez en España y explica que se ha aumentado de manera muy importante los salarios en España y han crecido mucho el empleo en España. Y lo tenés más cerca. Ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaron el salario mínimo, para que no tuviera retención en el IRPF. ¿Sabe por qué tenemos este debate? Este debate lo tenemos porque el gobierno de España ha subido en estos 7 años el 61% del salario mínimo interprofesional. Ándate para México. Por ahí vi a un gran amigo mío haciendo unos videos ahora días desde México, explicando cómo había aumentado de alto, mi amigo Parra, explicando cómo había aumentado de bastante el salario mínimo en México. Y el modo como ha respondido la economía mexicana es buenísimo. De modo que, esto para resumir, pero es importante decirlo, ni aquí ni en Cafarnaúm ha funcionado lo que dice Uribe. Es un mito neoliberal que estamos derrumbando hoy algunos gobiernos progresistas de Colombia y del mundo. Hay una frase por ahí, un cuento muy bonito que dice que, según la física, las abejas no deberían volar, porque tienen las alas demasiado pequeñas y tienen el cuerpo demasiado grande, entonces no hay una teoría física que explique el vuelo de las abejas. Menos mal las abejas no saben de física y aún así, o si no, no volarían. Según la teoría neoliberal, todo lo que se haga para apoyar a los trabajadores va a derrumbar la economía. Menos mal la economía no sabe neoliberalismo, sino que sabe de realidad. Por más cuentos que quieran echar, la economía es la economía. Y si a la gente, como vos decís, le dan más ingresos, la gente gasta más, porque además los trabajadores no evaden impuestos. Los grandes evasores de impuestos en Colombia y en el mundo son los multimillonarios, que los evaden, como vos decís, en paraísos fiscales, que sacan los recursos, que hacen un montón de cosas. La persona que paga impuestos mediante el IVA, que paga impuestos mediante diferentes cosas, no los evade porque además no tiene esas capacidades políticas que tienen los grandes millonarios que llevan su plata a paraísos fiscales para evadirlo. O sea que conviene mucho más a la economía, no solo a la economía de la gente de un partido a otro, a toda la economía, que la gente tenga plata para gastar. Porque tiene plata para gastar, se dinamiza la economía del barrio, se dinamiza la economía de la vida y además crece. Porque si fuera por los neoliberales, este país, o sea, si se cumplieran las teorías, Pacho Santos, en este día veía un video de Pacho Santos. ¿Qué va a pasar cuando Petro sea elegido presidente? No, al otro día el dólar a 5.000. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si Gustavo Petro el domingo es el presidente de Colombia? Lo primero es que yo veo un dólar a 5.000, 5.500 pesos, muy rápidamente. El dólar para abajo. Los capitales se van, los capitales llegando, los trabajadores sin nada, los trabajadores aumentando su capacidad económica. Así que la gente, invitan también a la gente a que
con todo el desastre que muestran los llamados grandes medios de comunicación, le haga más caso a una cosa, le haga más caso a su billetera y le haga más caso a su nevera para ver cómo va el país. Es como, y le agrego a lo de la abeja tuya, está buenísimo el ejemplo de la abeja. Además nos acostumbran a eso, ¿no? A meternos como ese chip, esa racionalidad. Y en efecto, aquí por ejemplo vino un empresario a decir que pobrecitos los ricos. Aquí, oiga, pobrecitos los ricos, no nos hagan eso, que esto nos va a ir muy mal. Aguántense ustedes que los paupericemos, porque además lo dijeron aquí algunos empresarios. Sí. Y pues bueno, yo quiero decir que yo tengo un debate con esos empresarios, porque sus fórmulas nunca han resultado ser ciertas y pues no voy a agregar más a eso. Más o menos como comisión de que pobrecito Luis Carlos Sarmiento Angulo, sí. Pobrecito Gilinski, Julio Mario Santo Domingo y todos estos manes. Bueno, no, definitivamente creo que no solamente tenemos la razón, sino que hay que reinterpretar las claves. Fíjate que yo estoy más o menos optimista en cuanto que creo que la gente ha venido comprendiendo aquello que acabas de decir que es básico en la comprensión. Es decir, si tengo más ingresos, la economía le va mejor. Y no es verdad que se distraen los ingresos en beneficio de una minoría, especialmente de lo que llaman el sector ficticio de la economía, porque hasta en eso hay un sector real de la economía que hace producir, hay otro sector ficticio muy vinculado a la especulación, que es el que más destruye empleo. Son ellos los que destruyen empleo. La financiarización de la economía destruye empleo. La popularización, eso no debe existir mucho, parece como lo de la abeja, pero bueno, popularizar la economía popular, inyectarlo en sectores mucho más importantes. Y segundo, que me interesa haber dicho, vinculado a esto también a otra discusión tributaria que es parecida a esa. Cuando el Estado recoge impuestos para perdonarle el pago de impuestos a los súper ricos, dicen que es gasto público, entonces dicen que eso produce empleo. Falso, no produce empleo. ¿Sabe qué sí produce? Que el Estado, en vez de que ese mismo monto le perdone al rico, se lo entregue a algunas empresas muy especiales y al fomento del empleo popular, y eso sí genera empleo. Ese creo que, para anticiparte, querido Aquino, es como el otro aspecto que estoy interesado en discutir una vez saquemos la reforma laboral, porque creo que hay que darle ciertas claves de sentido común popular a la gente sobre tributación y empleo. Y además porque la inflación, por ejemplo, ha venido bajando jalonada por la alimentación. Y no es porque haya empezado a llover abono de la tierra y haya emergido mágicamente la comida, no, parceros, es porque ha habido redistribución de la tierra, ha habido apoyo técnico, porque los campesinos se están sembrando más, porque por más mentiras que a vos te quieran contar, la inmensa mayoría de la comida que comemos en Colombia son de minifundistas, son de campesinos que no tienen 100, 200 hectáreas, tienen 10, 15 o 20 hectáreas. El campesino de tu vereda es el que le está dando alimentación al pueblo de Colombia y por eso hay que apoyarlo. Y ahí están los avances en reforma agraria, ahí están los avances en apoyo técnico y demás. El índice de que la inflación viene bajando, o mejor dicho, que viene creciendo la industria de la alimentación, lo decía el presidente Petro, es índices de crecimiento comparables con China. China crece más en otras áreas, que nosotros tenemos que avanzar también en otras áreas, pero ese índice de crecimiento a nivel de agroindustria, el de la alimentación, de algunos elementos, viene creciendo en niveles increíbles, con algunas disputas que vos lo colocas ahí como con el aguacatejada sobre los 1.600 metros. Ahí hay una parte chéverísima. Ya, todo eso que ha hecho, mi querido aquí no lo escribo, pero les doy un dato bacano. Duque nos dejó el presupuesto del primer año de gobierno nuevo, lo deja proyectado del gobierno anterior. Sí. Nos dejó 2.2 billones de pesos para agricultura, mira. ¿Saben en cuánto va, para no echarles toda la historia? En 9.4 billones. Se ha multiplicado más de 4 veces el presupuesto de agricultura, amén de todo lo que otro que dice aquí, ¿no? Es decir, eso no es gratuito, eso ocurre en Colombia y es verdad. El tema alimentario llegó a estar la inflación como el 27% y va como el 3%. Es decir, si la comparación que hice ahora de la caída de 8 puntos de la inflación se da en la inflación, en el índice de precios total, mucho más en el sector alimentario. Y esto es una gran fortuna en términos de seguridad y soberanía alimentaria. La seguridad es importante, pero la soberanía alimentaria lo es más. Esta inversión del Estado es más o menos lo que decía Petro en campaña, ¿te acordás? Vamos a bajar el precio de los insumos. Además, por otra cosa que es chévere decir, ya que lo mencionás, porque está claro que esta inflación que tenemos en este largo periodo es una inflación que le llaman importada. Es decir, ¿por qué se da? Por la guerra de Ucrania. ¿Por qué se dio antes? Por el problema de los contenedores, ¿se acuerdan? ¿Por qué se dio antes? Por el aumento del precio del petróleo. Es decir, un contexto internacional que afecta a todo el mundo
y a eso tenemos que responder con, digamos, con unas medidas muy inteligentes. Bueno, el gobierno del cambio ha tomado medidas inteligentes porque hoy ha bajado, como ha dicho Aquino, la inflación y ha mejorado no solamente la seguridad, que es una noción distinta, sino sobre todo la soberanía alimentaria, dando tierras, insumos, en fin, lo uno y lo otro que ya dijo Don Quino. Yo en días estuve en el D1 y habían varios productos que decían bajo de precio. Y yo nunca había visto un letrero de eso en el D1, como la papa tal bajo de precio ahí. Y yo era como, Pero qué cuando raro. era muchacho sí, ¿oís? Qué raro esto. Cuando yo era, hace algunos años, Sí, apareció. Aquino, por Dios. Y además hay teoría que dice que donde más se puede presentar ese fenómeno, digamos, de aumento de la oferta baja de precios, es en los perecederos, por ejemplo. ¿sí? Sí. En determinados productos y bienes alimentarios es más fácil que se eso de la moderación de los precios y la subida y bajada. No me quiero poner muy técnico, pero más o menos uno lo ve cuando va a la plaza de mercado. Claro, eso lo digo yo en el D1, pero en la plaza de mercado mucho más. Pero en el D1 Claro. porque había un letrero ahí que me lo decía, entonces lo pude mirar. Ya es más bacano. Sí. Ve, a propósito, hoy sabes que el pueblo gringo está poniéndole, ahora que Donald Trump ha tomado esas medidas, ha aumentado los precios. Sí. El mono aumenta los precios. Y la gente le está poniendo sticker bacano, Sí, donde aparece Trump así. Y entonces diciendo, subió de precio, lo que vos decís, Por pero al Trump. revés. Sube de precio por Trump. Una pegatina popular gringa Claro. culpando a Porque Donald Trump. Trump, te lo digo aquí de frente, si le vas a aumentar los impuestos a las importaciones desde Colombia, te va a aumentar el valor del aguacate, te va a aumentar el valor de otra cantidad de productos que desde acá de las flores para tu San Valentín te va a aumentar y eso va a reducir, eso va a llevar a que no cumplas tu promesa de campaña, para que dejemos de habladurías y para que el presidente Petro se sobre siga todo- parando duro. Y sobre todo porque en ese caso es injusto, es decir, hay pueblos que tienen Perjudica al derecho, pueblo de allá, eso, o sea, hay perjudica al pueblos pueblo que de allá. tienen derecho a hacer de los aranceles un instrumento de protección de su industria, eso es legítimo, no lo estamos discutiendo ni para los gringos ni para otra parte, pero lo que pasa es que Donald Trump lo está tomando, inclusive hay medidas que está tomando es como para recibir el aplauso de su propia galladita, ¿entendés? ¿Vos crees que Donald Trump puede votar a todos los migrantes de Estados Unidos? No es posible, es decir, es físicamente imposible. Pero al parecer está tomando estas medidas un poco con un gran acento fascistoide, algo ahí como para lograr el aplauso de su propia clientela porque la reclama. De modo que es doblemente injusto ese arancel gringo. Y ya que te metiste ahí, ¿sí viste que a Milei le aumentaron también la arancel? Milei salió de sapo, de lambona, a decir, ay, que me ama Donald Trump. Y acaba de decirle, a usted peor, le voy a aumentar exactamente lo mismo. De modo que para que lo sepa, no tanto Argentina como América Latina. La dignidad paga y la indignidad a veces ni siquiera produce los efectos prometidos. Eso es cuando el bully del colegio le está haciendo bully a tus amiguitos y vos aplaudís al bully en vez de defender a tus amigos. Tarde o temprano el bully la va a coger también con vos, porque por el hecho de haberlo defendido no le va a quitar la relación de poder que él quiere tener. Así que Milei, te aguantas y ojalá cobres dignidad. Y Wilson, por donde me llevas ya vos Hablando de Milei. rajando de Milei, nosotros aquí cuando empezamos hablando de inflación. Wilson, hablemos de un tema y es el pacto histórico, el camino hacia la unidad o hacia la victoria en el 2026. Todo el país vio, y yo creo que literal todo el país vio, desde la junta de Comoda donde Betty la Fea presenta el informe real y Armando ve que Mario Calderón le escribe Betty presentó el informe, el país no había estado tan atento a un suceso noticioso. ¿Vos te acordás de todas las cosas? Es que me la vi en estos días. Por Netflix. Sí, En me la vi, Netflix está. me la estoy Yo también viendo. me la vi ahora ya por Me la estoy Netflix. viendo. Salgo del consejo cansado y me coloco un capítulo de Betty la Fea y sale. Te manemos de ocupado, mano. Más de 500.000 personas en vivo en Twitter viéndola, en diferentes partes en YouTube, un canal con 5.000, otro con 5.500, otro con 5.200, muchísima, todo el país viéndolo, todo el país hablando del tema y todo el país enterándose en tiempo real de la real política. Cómo funciona el poder, cómo funciona el gobierno, con las contradicciones, estando unos a favor de unas cosas, otros en contra de otras. Después de eso ha habido renuncias irrevocables de algunos ministros, algunas me duelen, francamente, lo digo acá, lo dije, por ejemplo, la renuncia de Susana Muhammad, a mí me parece que es una mujer muy brillante, una mujer muy valiosa para este proyecto, esa renuncia en particular me duele, así como la de otros. ¿Cuál es el camino? ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué mensaje le damos a los militantes del pacto, a los votantes del cambio? Ni cada militante, uno puede militar en un partido donde quiera, pero uno quiere o todos queremos que haya un cambio como el que estamos hablando de la reforma laboral. ¿Qué mensaje le damos o cuál es tu lectura de este momento? Que yo creo que esos sucesos en particular tienen un poquito de largo y de ancho.
aunque también tiene una síntesis que en la que yo me puedo allanar y creo que nos podemos de acuerdo todos. La gran reclamación de Petro, algo ahí como, vos eras muy sardino, pero el pueblo chileno marchaba diciendo a cumplir, Claro, a cumplir, eso es. a Hay cumplir, una- venceremos, Sí. vamos a cumplir. Ese a cumplir, a cumplir, a cumplir es la misma preocupación, no solamente de Allende, sino de estos días. Y también de, qué sé yo, bueno, de Claudia y de Xiomara, y en fin, y lo fue de Evo y de todos. ¿Cómo cumplimos? Eso que es el fondo de una discusión en la cual terminamos a veces blandiéndonos nosotros mismos cierta esgrima, es el propósito común que nos enfrenta a veces. Entonces, esa es la primera parte para decirle de fondo, porque yo creo que tanto Petro como quienes tenemos algunas diferencias fraternales pero firmes, queremos también pensar en que el 2026 sea un gran momento y cumplir y acertar la táctica, no solo electoral, sino digamos, la estrategia general, es muy importante. Bueno, eso de una parte. Los sucesos de ese día también, porque sé que la gente lo pregunta, de modo que no quiero verme tampoco como el loquillo frente al tema. No es verdad que sea, digamos, una descalificación sectaria cuando tratamos de reclamarle a algunos sectores. Yo vengo de hacerlo y fui incomprendido por compañeros míos que creo que pueden entenderlo después. Y si no lo entendemos ahora, lo vamos a entender después porque tenemos mucho tiempo para hablar. Cuando yo hice algunas denuncias sobre Mauricio Liscano. Señor ministro Mauricio Liscano, lo espero en el Congreso el 27 de noviembre en debate de control político. Respóndale al país porque usted no se inmutó ante la toma de control que el grupo Prisa hizo del canal público 1 de todos los colombianos. Me cayeron encima varios compañeros respetables y respetuosos, pero enérgicos. Dijeron, Wilson, tal, este man está contra el gobierno. No, yo estaba muy angustiado y casi que le digo a mis compañeros, es que el mejor control del daño no es hacerse el loco, sino también decir, oiga, enfrentemos estas cosas porque no es posible. De modo que quienes piensan que es una actitud sectaria cuando señalamos estas cosas, hay que explicar que no, que tal vez amamos más al gobierno que los que hacen los locos. Bueno, y además de ser eso, decir, no es verdad que nosotros estemos reclamando ir puritos, extremo puros al 2026, eso no es cierto. Nosotros reconocemos que solitos no ganábamos y que hay una fuerza que nos acompañó, que tiene una grandísima importancia. Dicen que son malos menos, yo creo que éramos muchos más los del pacto, sí, pero eso no demerita la otra franja que nos acompañó porque Rodolfo Cají nos gana, ¿entendés? Entonces cuando Rodolfo Cají nos gana, no como ponemos los pendejos para decir que no fue importante el que nos contribuyó. Pero ese que nos contribuye, que es aliado, tiene culturas políticas, tradiciones, formas, prácticas muy distintas. Algunas de ellas a vos te molestan, pero decir, bueno, algún día le explicaremos. Pero cuando se trata de cierto machismo y ciertas formas que son francamente inaceptables, pues por más aliado bueno que sea, vos tenés que llegar a un momento en que se las cantás. Y creo que lo que está ocurriendo con Mauricio Liscano, con Benedetti, y que no es verdad que queramos generalizar, quisiéramos dar la posibilidad de que sectores de centro nos acompañen, porque lo que nos estamos proponiendo, por lo menos hoy, no es el socialismo, ¿cierto? Es una democracia real y avanzada en la que cabemos muchos. Lo ha dicho Petro, pero también lo han dicho, digamos, todos los grandes hombres de izquierda lo han dicho. Aquí cabemos muchos. Jorge Eliezer Gaitán lo decía bonito, decía, el hambre no es roja ni azul, liberal, conservadora, todo el pueblo a unificarnos. Eso era mucha inteligencia, el indio negro es hermoso. Yo creo que sigue siendo más o menos vigente aquello de que esos grandes objetivos, que son además de muy del sentido común, están presentes en nuestra agenda y otros más muy vinculados a la ética y a la anticorrupción. También nuestros aliados deberán, digamos, adscribirse con toda firmeza a esos propósitos, lo que no niega, sino que explica las alianzas a futuro. Hay una frase en fútbol que yo he escuchado una vez y es que un equipo salió en el primer tiempo, le metió 3-4 goles al otro equipo y en el segundo tiempo todos esperaban que se relajara y le metió otros 3 o 4 goles. Le preguntaba, Mega, ¿usted por qué humilla a su rival? Y le decía, no, yo lo respeto, por eso le salgo con toda. Porque si le saliera pasito, sería irrespetarlo como equipo. Yo podría decir eso frente al gobierno. Defender el gobierno es exigirle el cumplimiento del programa de gobierno. Defender el gobierno es decirle, lo estás haciendo bien, pero aquí tenés que mejorar también. Defender el gobierno o defender un proyecto político, que puede ser un proyecto político de gobierno o un movimiento social, no es quedarse callado por no hacer daño. Por no hacer daño, ¿qué es eso? Hay que decir las cosas bien, con cariño. Yo no le digo lo mismo al presidente que como les digo a Iván Duque, pues que era un imbécil, un inepto. Hay cariños distintos, pero defender un proyecto es exigirle al proyecto que sea lo mejor posible. Y ahí, por ejemplo, yo ahí creo que se equivocan. La lectura no puede ser solo electoral, ¿qué partido puso más votos? La lectura es de momento político.
El momento político que lleva a la presidencia Gustavo Petro es un momento después del paro nacional, es un momento de transformación. Entonces hay gente que votó por el verde que está mamada de cómo están las cosas. Hay gente que votó por el liberal que está mamada de cómo están las cosas. Hay gente que votó por el partido conservador. Yo conozco conservadores que se me acercan en confianza y me dicen, hey, hay que hacer tal cosa, bacano lo que hizo el presidente, ojo con esto. Y son conservadores y no van a dejar de militar en su partido conservador, pero que le apuestan a un cambio. El momento del país es un momento de cambio, es un momento de transformación y eso hay que medirlo en votos evidentemente, pero no solo se mide en votos y eso hay que entender. Sí, yo creo que es muy válido y solo subrayo, no es un asunto solamente electoral, en primer lugar. Segundo, yo creo que hay que estar como oteando mucho y tener como muy agudo el olfato político para eso que vos decís. A veces, no sé, como que acostumbrarnos tanto tiempo a hacer oposición y como que perder sucesivamente, de que era como una especie de psicología muy dubitativa frente a las cosas y a veces nos están asaltando los hechos y uno los está viendo, pero como que no es capaz de abrir la puerta a la historia a tiempo. Yo creo que eso no nos puede pasar a nosotros. Inclusive en medio de estas tragedias de tener a los medios de comunicación todos los días, a la oligarquía, a la Corte Constitucional, a un sector del Congreso de la República, y en medio de todo eso, para los que les gusta tanto los guarismos, inclusive así, Petro sigue teniendo un guarismo enorme, y hemos dicho que no es el asunto que solamente nos ayuda a interpretar, pero pienso que la gente está comprendiendo la importancia de las reformas, y yo me estoy pensando, inclusive te lo dije inicialmente, creo que hay parlamentarios que están sintiendo que si vuelven a votar negativamente esta reforma es muy posible que su propia gente, no solo en materia electoral, sino en materia social, le llegue a impugnar por ese comportamiento. De modo que, y ahorita que decías lo de los conservadores, ¿cómo te parece que cuando votamos la reforma de tal vez la primera ley, la tributaria primera, que fue la primera ley tributaria progresiva en tantas décadas, perdóname, se me rimaban contradictores del Partido Conservador a tomarse fotos conmigo el día de la votación. Y yo hacía esto, pero ya es que yo creo, es hasta simpático. No, tal vez no era para mostrarla, ¿cierto? No, yo creo que era un poquito como para decir, estuve acá. Estuve acá. Primera vez que se produjo esta reforma y con el Arias que nos hemos contradicho tanto y de manera tan fuerte, porque nosotros somos fuertes a veces en eso, que terminamos quedando para la vota aquí, no. El día de la votación, yo decía, ¿qué está pasando en la psicología de un parlamentario contradictor tuyo que te busca para eso? Y me pareció está bonito, ¿no? Me la tomé con mucho gusto, pero también creo que es saber que en el momento están ocurriendo y en las psicologías populares nada está escrito. Yo creo que tenemos un camino muy importante y hay que saberlo subrayar y apretar como cuando uno va al segundo tiempo a tratar de meter más golecitos. Entonces, como decíamos, a cumplir, a cumplir, a cumplir. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, al fascista sabremos vencer. Y vencer es mejorar la vida de la gente. Que terminado este mandato de gobierno, los trabajadores tengan una mejor vida, los aprendices del SENA tengan una mejor vida, los informales tengan una mejor vida para seguir, no solo con la esperanza, sino con la realidad y los pies sobre la tierra de que vale la pena luchar, de que vale la pena trabajar para vencer, porque venceremos y será hermoso. Nos salió bonito. Salió lindo. Todo bien. Salió bonito el venceremos, ve. Ve, canta el Aquino, canta el viejito. No le digo. ¡María, un aplauso! La parte vegetariana. Sí, ¿Cuánto? La situación actual de la Torre Latino